Buenas noches. El día de hoy terminamos con nuestro estudio de los atributos de Dios. El domingo, si Dios quiere, empezamos a estudiar la doctrina del hombre. Y este atributo que vamos a analizar hoy, lo dejé para el final porque me parece que es muy útil tenerlo fresco para lo que vamos a empezar a estudiar el domingo. El atributo que vamos a analizar hoy es el de la sabiduría. El domingo analizamos la santidad, hoy vamos a analizar la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, podríamos definir la palabra sabiduría en una sola frase, que es saber cómo, o es aplicar el conocimiento. Cuando hablamos de saber cómo, se asume que tienes conocimiento, ¿verdad? No puedes hablar de sabiduría sin conocimiento. Entonces, ya que Dios es omnisciente y lo sabe todo, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando específicamente de la forma en la que Dios aplica el conocimiento o cómo es que Dios sabe hacer las cosas. Lo vamos a definir de forma formal como la capacidad de trazar metas perfectas y lograr esas metas por los medios más perfectos y efectivos. O sea, dado que Dios conoce todo, es omnisciente, todo, presente, pasado, futuro, todo lo conoce, hablar de su sabiduría, es decir, de entre todo ese conocimiento que tiene, cuando Él decide hacer algo, lo hace de la mejor forma posible. Eso es sabiduría, capacidad de trazar metas perfectas y lograr esas metas por medio de los medios más perfectos y efectivos. Los caminos de Dios son perfectos entonces. Cuando Dios hace algo, no hay forma de hacer eso que Dios hizo mejor. Es decir, no hay forma de mejorar lo que Dios ha hecho. Y todos los actos de Dios se hacen con perfecta sabiduría, porque Él es sabio y no puede dejar de ser sabio, no puede ser menos sabio de lo que es. Todo lo que Él hace es perfecto en sabiduría. Es decir, cualquier cosa que Dios haya decidido hacer está hecha de la mejor forma posible. No hay otro alternativo más eficiente o más efectivo. Entonces, en la Escritura encontramos muchos pasajes que hablan de la sabiduría de Dios. Y vamos a leer algunos cuantos, ya iba a empezar a sacar conclusiones, pero primero leamos los pasajes antes de concluir, porque luego van a decir que me la saqué de la manga, ¿verdad? Vamos a Job 12:13. Job 12:13 dice: con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. En muchos pasajes de la Escritura vamos a ver cómo el entendimiento de Dios es casi lo mismo que hablar de la sabiduría de Dios. Con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Y luego ahí mismo en Job, pero capítulo 36, versículo 5, Reina Valera 60, porque en el caso de la NBI, en lugar de traducir sabiduría, la traduce como entendimiento. La Reina Valera 60 dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Jeremías 10:12. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Entonces aquí vemos una aplicación, al decir, Dios hizo la tierra con su poder, tiene poder para hacerla, pero además la forma en la que el mundo funciona, toda la creación funciona, fue hecha con la sabiduría de Dios. Todo en el universo es impresionantemente ordenado. Cuando dice extendió los cielos con su inteligencia, hace referencia a la misma sabiduría de Dios. La forma en la que están hechas las cosas en toda la creación demuestra que Dios es sabio. Simplemente viendo todo lo que fue creado, todo lo que hay en el universo, nos lleva a la conclusión de un ser impresionantemente inteligente. Haciendo referencia a la sabiduría de Dios, la forma en la que decidió hacer las cosas es perfecta. Daniel 2:20 dice: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Y si te fijas, ya van varios pasajes que menciona sabiduría y poder, haciendo una forma de alabanza a Dios. Y eso es lo que ya iba a empezar a concluir sin haber leído estos pasajes. Pero leamos uno más, Colosenses 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3 dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento.
Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí haciendo una referencia a Cristo poseyendo toda la sabiduría, por consecuencia Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces, después de ver estos pasajes, vimos que se exalta el poder de Dios y la sabiduría íntimamente relacionados. Y vimos que la omnipotencia o su poder y su sabiduría son motivos de alabanza. Y el punto es entender por qué, porque si sabemos que la sabiduría requiere conocimiento y Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿ok? De entre toda la información que existe, toda la información que pudiera haber que Dios conoce, Él decide hacer algo y lo hace con sabiduría. Ahora, eso que decidió hacer nunca quedaría fuera de su alcance llevarlo a cabo porque Él es todopoderoso. Entonces, si es omnisciente, entonces su sabiduría es perfecta, ¿verdad? No se le escapó nada. No hay ninguna situación en la que no haya considerado algo o le faltó considerar algo. No tiene que esperar a un momento en el futuro para ver si se cumplen ciertas circunstancias que le permitan llevar a cabo sus planes. No, Él es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Cuando Él decide hacer algo y lo hace con sabiduría y además tiene el poder para hacerlo, eso es una excelente noticia para los hijos de Dios. Es una excelente noticia para alentarnos, como decía en el caso de Colosenses, cobrar ánimo, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con su perfecta sabiduría. De modo que es imposible que falle, es imposible que se le escape algo, aún a pesar de nosotros mismos. Nosotros podemos confiar en sus promesas si sabemos que nuestro Dios es sabio y es omnipotente. Por ejemplo, vamos a Efesios 1, 4 al 10. Efesios 1, 4 al 10. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Pausa. Aquí vemos que, partiendo de la definición de sabiduría, trazar una meta y llevarla a cabo por medio de por los medios más eficientes, ¿verdad? Los mejores. Si Dios te escogió antes de la fundación del mundo, predestinado para ser adoptado como hijo suyo, para que seas santo y sin mancha delante de Él, solamente porque quiso, eso implica que si Dios es sabio para hacer eso, no hay forma de que falle, no hay forma en que fracase. ¿Me explico? Fíjate, en el versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Nos predestinó para ser según la imagen de su Hijo, para estar con Él por la eternidad, y también dice que nos da la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, y eso habla del medio. Dios dijo que X personas que Él eligió van a estar con Él en la eternidad y van a ser santos a la imagen de su Hijo. Así que provee todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. Y en este punto es la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Sin eso no podríamos estar. Luego dice el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y ahí está el cumplimiento del plan y el medio que Dios llevó a cabo por medio de Cristo. Entonces, cuando Dios nos escogió, no nada más dijo, yo vi que Hernán se va a salvar, no. Sino que Él eligió todos los medios y todas las cosas que van a pasar en la vida de Hernán, cada uno de los detalles de las situaciones, sean buenas o malas, favorables o desfavorables de nuestra perspectiva. Cosas que pensamos que no tienen ninguna relevancia, o que fueron simplemente cosas que sucedieron al azar, ninguna de esas cosas quedó sin razón o sin motivo en la vida de los que Él ha elegido para que lleguen a ser a su imagen. Porque si todo lo que Dios hace es eficiente, basado en su sabiduría, nada está de oquis. Nada fue un extra o un sobrante que no tiene un propósito. Todo lo que ha sucedido, todo, absolutamente todo, fue previsto por Dios en su sabiduría para llevar a cabo lo que Él dispuso antes de la creación de todas las cosas. Veamos otra promesa, Romanos 8, 28 al 31.
Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pausa. Todas las cosas te van a hacer bien. No significa que van a ser buenas a tus ojos. Todo es para tu bien. Todo lo que ha sucedido fue dispuesto por Dios para tu bien. Fíjate cómo esto que estamos leyendo tiene que ver con la predestinación, ¿verdad? Y la forma en la que Dios eligió hacer las cosas. Y como estamos estudiando su sabiduría, vemos entonces que la forma en la que Él decidió hacerlo es la mejor forma que pudo haber sido. No hay ninguna otra alternativa. Dice, versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, ¿se acuerdan de la palabra conoció? Lo estudiamos en el atributo de la presciencia, un amor personal, individual. A los que Dios amó de antemano, antes de que fueran creados, dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, si Dios es sabio, es todopoderoso y le agregamos otro atributo que estudiamos hace poco, que es bueno, y ha decidido salvarte, ¿quién puede hacer algo en tu contra? Aunque se reunieran a planear en tu contra, y aunque Dios permitiera que te hicieran daño, ese daño tiene un propósito. Y ese daño que recibiste fue predestinado para que llegues a ser la imagen de Cristo. O sea, jamás te va a pasar algo que no te sirva. Jamás te va a pasar algo que te lleve a un camino de perdición. Jamás te va a pasar algo que te desvíe de lo que Dios ha definido. Esto nos lleva a conclusiones serias y profundas, porque si vemos que Dios ha organizado y planeó y trazó y lleva a cabo todo en nuestras vidas para llegar a su imagen, eso implica que cada pecado que hemos cometido también fue planeado por Dios. ¿Me explico? Él no te hizo pecar. Él permitió que pecaras en muchísimas circunstancias, en muchísimas situaciones, porque cada una de esas cosas tenía que llevarte el conocimiento de Cristo. Cada vez que Dios permitió que tú pecaras, así como las veces que impide que peques, porque también todo cristiano reconoce que ha habido circunstancias en su vida que si Dios no hubiese intervenido, le hubieras regado hubieras metido las cuatro patas, le hubieras regado feo, si Dios no hubiese puesto un alto, si Dios no te hubiese desviado. Muchísimas veces seguramente estás consciente de que ha habido situaciones en las que hubieras perdido la vida si Dios no hubiese intervenido. Accidentes en los que quizás participaste, en los que si no estabas en ese lugar específico o en ese momento del tiempo específico, hubieras perdido la vida. Todo ese tipo de cosas que Dios ha permitido, que a veces nos llevan a pensar que no hay razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo, o que pareciera que Dios se apartó de nosotros y nos dejó a nuestro propio criterio. Si tú fuiste elegido para salvación, es imposible que tengas razón en eso. Cada una de las cosas y los dolores que Dios ha permitido fueron diseñados para llevarte a entender la necesidad que tienes de Dios y luego se te concede el arrepentimiento necesario para que continúes avanzando. Así que, ¿de qué nos podríamos quejar en Dios? Cuando a mí me enseñaban hace mucho, decían, mira, tú cuando pases por pruebas, tú gózate. Y yo decía, eso es absurdo. No me puedo gozar porque yo pensaba que gozar era reírse y estar feliz, ¿verdad? Pero la palabra gozar, bíblicamente hablando, pudiese traducirse como contentamiento. Es decir, no me pongo feliz porque perdí una mano, ¿verdad? Pero sé contentarme porque si perdí la mano fue por una buena razón. De alguna forma esa pérdida me lleva más al conocimiento de Dios y contribuye a mi crecimiento en santidad, porque nada sucede sin razón. Nada ha sido un desperdicio en una pérdida de tiempo. Entonces, si Dios ya tiene todo organizado, ya trazó la meta, puso los medios, te diseñó en tu forma de ser, en todo lo que tú eres, Dios tenía todo previsto para contigo, para llevarte a ser a imagen de Cristo. Entonces estamos seguros en sus manos a pesar de nuestro duro corazón. A pesar de que sabemos que muchas veces decidimos rebelarnos.
a pesar de que sabemos que escogemos lo malo cuando pudimos haber escogido lo bueno. Y es en esos momentos cuando atraviesa la duda y decimos, bueno, ¿qué me hace pensar que realmente soy un hijo de Dios? No es la ausencia de pecado lo que te identifica como hijo de Dios, sino la perseverancia, el arrepentimiento, la humillación ante Dios después de que pecas. Eso no significa que tienes libertad para hacer lo que tú quieras, que al cabo Dios te va a perdonar. No, porque así como fuiste destinado a salvación, fuiste destinado a la santidad. Cada vez que pensamos que estamos en riesgo de que Dios nos deseche, yo pienso que a lo mejor te pudo haber pasado o te pasa, como a mí me pasó cuando aprendí de la historia de Saúl, el rey Saúl, que después de haber desobedecido y no haber aniquilado todo lo que Dios le mandó, sino que guardó los mejores animales, incluso el rey que debió haber muerto le perdonó la vida, Samuel le comunica que por su desobediencia y su rebeldía, Dios lo desechó. Y muchísimas veces yo llegué a la conclusión que me había pasado lo mismo que Saúl, que después de haber cometido errores graves, dije, bueno, seguramente Dios ya me desechó. No hay ninguna razón para pensar que Dios sigue trabajando en mí. Pero es un error a la luz de la sabiduría de Dios. ¿Me explico? Si Dios es sabio y en su sabiduría permitió que cayera, ¿eso sería una falta de sabiduría de Dios? ¿Un error? ¿Algo que se le escapó? Claro que no, porque nos falta considerar estos pasajes. Vamos a Hebreos 12, 5 al 10. Hebreos 12, 5 al 10 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ajá. Esa es la parte que no consideras cuando piensas que pudiste haber sido desechado como Saúl. Porque si pecamos y somos hijos de Dios, ¿qué es lo que va a pasarnos? No se oye agradable, pero vamos a ser azotados. En el contexto histórico, a un siervo o un esclavo incompetente o mediocre, pues será azotado literalmente, con vara, con látigo, con muchas cosas, para que se corrigiera. Y la Biblia dice que eso es lo que Dios hace con sus hijos. Dice versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Así que ahí está el punto. Cuando yo llegué a la conclusión de que me estaba pasando lo mismo que le pasó a Saúl y que yo estaba esperando que alguien llegara y me dijera, Dios ya te desechó, bueno, te falta considerar estos pasajes, que es cierto que en su sabiduría Dios permitió que cayeras, que te equivocaras, pero eso no significa que no vas a ser corregido. ¿Me explico? Dios ha prometido que nunca te dejará solo, nunca. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si está conmigo y hago lo malo, y Dios es un Dios justo y amoroso, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Me va a dejar sin corrección? Claro que no, me va a azotar, me va a corregir. Sigamos leyendo, dice. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, es absurdo pensar que pueda ser desechado si fuiste elegido para salvación. ¿Cómo puedo saber que fui elegido para salvación? Por la disciplina. ¿Me explico? ¿Alguien ha sido disciplinado por Dios al menos una vez? Todos los días. ¿Merecemos disciplina o no? A veces Dios es paciente y deja que te equivoques una, otra y otra y otra y otra y otra. Y de repente, ¡pum!, deja caer la disciplina acumulada. En otros casos, la disciplina la percibes inmediatamente. Dios en su sabiduría sabe por qué algunas cosas son inmediatas y otras no. Pero eso sí, no te van a dejar sin disciplina. Por eso la perseverancia de los santos es la señal única y exclusiva de los hijos de Dios. Podrás equivocarte, podremos equivocarnos muchas veces, aunque te esfuerces por no equivocarte, te vas a equivocar y
Hay ocasiones en las que Dios nos da el control para dejar de hacer eso malo que hicimos, pero todo cristiano me va a entender. Hay cosas en las que simplemente no puedes dejar de hacerlo. Pablo en el capítulo 8 de Romanos decía, miserable de mí. Se enfrentó a esa situación que todo cristiano debe enfrentar. Y en lugar de pensar que no tienes salvación, que no hay forma de ser corregido, al contrario, Dios lo está permitiendo por una razón. Y a veces termina siendo muy dolorosa la disciplina. De hecho, no tengo tiempo para leerlo, pero si sigues leyendo ese capítulo, te vas a dar cuenta que dice que la disciplina no es motivo de gozo al presente. No te vas a sentir ni siquiera con contentamiento, o sea, te vas a enojar, te va a molestar, vas a sentir que es injusto, vas a pensar que no te lo mereces, pero Dios no te va a preguntar, simplemente te va a disciplinar. Si Dios estuviese sujeto a que si quieres o no, a si le das chance o no, ninguno sería disciplinado. ¿Me explico? Si Dios te preguntara, a ver, Hernán, mira, le has estado regando todo este tiempo, te toca un periodo de disciplina, ¿lo quieres o no? ¿Qué le vas a decir? Honestamente hablando, decir, pues no hay un camino más fácil. ¿No tienes el poder simplemente para cambiarme? Claro que tiene el poder, pero Él es sabio y busca mi bien y quiere que crezca en santidad. Así que no me va a desaparecer los problemas. Eso no es sabio. No me va a dejar sin aprender. No me va a dejar sin beneficio. Me va a enseñar, me va a corregir, me va a llevar a enfrentar las consecuencias, me va a doler y eso me hace crecer. ¿Me explico? Los cristianos tendemos a quejarnos cuando nos va mal y tendemos a cuestionar a Dios, ¿por qué dejas que me pase esto a mí? Pero es al revés. Si eso no te hubiese pasado a ti, no tendrías nada que te haga pensar que eres su hijo. ¿Me explico? Así que si Dios nos disciplina en sabiduría, es imposible que falle en su disciplina. Es decir, yo pensaba, bueno, quizás Dios me está diciendo, Hernán, te voy a dar chance. Ya la regaste muchas veces, pero te voy a dar esta oportunidad, no la riegues, y la vuelvo a regar. Y digo, ay, Hernán no entiende. Yo me imaginaba que Dios, bueno, iba a tratar otra cosa porque no funcionaba esa. Y luego, no, pues le eché ganas y volví a caer. Bueno, pues plan C, porque el plan A falló, el plan B lo echó a perder Hernán, un plan C. Y algunos piensan que esa es su esperanza en Dios. Dios siempre va a tener otro plan. Claro que no. Si Dios le falló su plan, ya no es sabio. No pudo trazar los medios de forma eficiente y fracasó. La buena noticia no sería que tenga un plan B. La buena noticia es que a pesar de todas esas caídas y tropiezos, jamás te despegaste de su plan, porque Él no falla. Así que es imposible que un hijo de Dios que se proponga pecar para alejarse de Él, prospere en lo que quiere hacer. Va a ser disciplinado, le guste o no le guste. Va a ser corregido, porque Dios no falla. Entonces dicen, como algunos cristianos me enseñaron, Hernán, Dios es muy paciente y te da muchas oportunidades, pero tú las puedes desperdiciar. Puedes quedarte sin la salvación si eres negligente. Dices, bueno, eso pasaría si Dios no fuese sabio. ¿Verdad? Porque si dependiera de mi sabiduría para hacer lo correcto, estoy en el hoyo, estoy perdido. Yo estoy muy limitado. Fíjate, si la sabiduría es saber cómo, y yo soy muy limitado en conocimientos, ¿qué tan sabio puede ser? Pero Dios en su sabiduría, además de que es omnisciente, Él conoce perfectamente mi carácter. Él conoce todo lo que me hace tropezar. Y según lo que vemos, antes de que peques, Dios concedió esa falta. Jesús le dijo a Pedro, os han pedido para zarandearlos como a trigo. Jesús le dijo a Pedro, esta noche me negarás 3 veces. Mas yo he rogado que tu fe no falte. De antemano Dios sabía lo que iba a pasar porque así lo permitió. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. También eso ya estaba listo. Sí, Pedro iba a traicionar a Jesús y estaba permitido. Pero eso le quitaría la arrogancia que tenía. Pedro es el mismo que había dicho, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Y es precisamente cuando Jesús le dice, esta noche me negarás 3 veces.
Y el dolor que experimentó Pedro al traicionar a Jesús no fue en vano, porque precisamente Jesús le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todo ese dolor y experiencia al fracasar, al darse cuenta de lo arrogante que era, confiando en sus propias fuerzas en lugar de confiar en Dios, haciendo lo que él considera que debe ser hecho, porque habría que darle cierto, no sé, tratar de ponernos en los zapatos de Pedro y decir, mira, tú amas a Jesús, ¿verdad? Sabes que Él es el Hijo de Dios. Van a venir a tratar de encarcelarlo y matarlo. ¿Estarías dispuesto a permitirlo? Tu conocimiento es muy limitado. Tú no sabes que ese es el plan de Dios. Y Jesús dice, se van a escandalizar de mí todos. Todos se van a avergonzar de mí. Pero tú, si fueras Pedro y tienes un amor profundo por Jesús, ¿estarías dispuesto a dejar que hicieran eso? ¿Estarías dispuesto a dejar que lo aprendieran? No. Todos somos prontos para decir según nos sentimos, ¿verdad? Aunque todos estos se nieguen, yo no te voy a negar. Yo voy a pelear. Cuando vinieron a aprender a Jesús, ¿quién sacó la espada y le cortó la oreja a uno? Pedro. Él se sentía seguro de que haciendo eso, defendiendo a su Señor, estaba haciendo lo correcto. El problema es que eso no es lo que Dios tenía planeado. Dios tenía planeado que entregaran a Cristo, que lo torturaran y lo crucificaran para tener la justicia que sería imputada a todos los que Él eligió. Pero Pedro no lo sabe. Pedro, pensando que haciendo lo que él cree que considera, lo que él considera mejor, lo que él cree que es lo que un hombre debería de ser cuando tratan de atacar a su Señor, precisamente esa decisión que puede ser entendida como con la mejor intención del mundo, es precisamente eso lo que le lleva a caer. Así que cuando Pedro dice, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré, no dudo que lo haya dicho seguro. No dudo que lo haya dicho con toda convicción, pensando que eso es lo mejor que podría hacer. Pero se equivocó porque eso no es lo que Dios tenía planeado hacer. Así que lo que Pedro entendió no es que se sentía muy seguro, sino que su forma de ver las cosas, mezclada con su seguridad, lo tomó como la fuente de sabiduría. Lo que él debió haber hecho, ignorando lo que Dios había destinado que pasara. Su sabiduría no venía de Dios, venía del mundo, de lo que él cree que es correcto. Así que cuando Jesús le adelanta que lo va a negar y lo niega y se encuentra en esa situación, Pedro comprendió que no puedes ser sabio en tu propia opinión, que no puedes estar seguro en lo que sientes, porque toda esa seguridad que sentía la perdió cuando le preguntaron, tú también eras uno de los discípulos de Cristo, y lo negó y hasta maldijo para negarlo. Esa seguridad, ese sentimiento desapareció y su confianza en cómo se sentía también desapareció, y eso es lo que aprendió. Por eso le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque ellos iban a estar experimentando lo mismo que Pedro. Pero Dios se aseguró que el primero en experimentarlo fuese Pedro, para que cuando los demás estuvieran en esa confrontación, tuvieran un guía. Alguien que les dijera, yo ya pasé por ahí. Y Dios me rescató. Dios me hizo ver que su sabiduría es mayor que la mía. Y de esa forma puedes guiar a los demás. Ahora, la Biblia dice que cuando Dios ha estipulado maestros en la iglesia y tú te encargas de enseñarles a los demás de lo que Dios ha hecho, tienes que considerar una cosa. Muchos de los problemas del cristiano los vas a experimentar primero tú. Para que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Cómo podrías enseñar dónde está la luz si nunca has estado en oscuridad? ¿Cómo podrías decirles, tú confía si nunca te has hallado desesperado en las cosas de Dios? ¿Cómo podrías decirle, Dios es fiel si nunca has pasado por lo que se siente el serle infiel a Dios y esperar que ya no haga nada contigo y de repente te muestra que a pesar de que tú has sido infiel, Él sigue siendo fiel? Ahora, los maestros llevan mano en eso, pero también la Biblia enseña que conforme vas creciendo en santidad, debes adquirir madurez. Y esa madurez debe edificar a los demás.
Así que en lugar de pensar que mientras más cristiano, más puro y perfecto eres, es al revés. Mientras más avanzas en madurez, más consciente estás de tu depravación. Porque aunque muchas cosas te han sido evitadas por Dios, muchas otras Dios mismo te va a llevar para que aprendes a salir de ahí y después le digas a alguien cómo se hace. Eso fue lo que pasó con Pedro. Aprendió en la sabiduría de Dios y dejó de confiar en su propia sabiduría. Porque el atributo de la sabiduría es un atributo comunicable. Se nos demanda ser sabios. No se te sugiere, se te demanda la sabiduría. Pero jamás nuestra sabiduría va a ser como la de Dios. Nosotros estamos limitados, totalmente hablando en cuanto a conocimiento, estamos muy limitados. Jamás podríamos llegar al nivel de sabiduría de Dios. Por eso, lo primero que hay que aclarar cuando decimos que la sabiduría es un atributo comunicable, lo primero que hay que tener en claro es que Dios es el único sabio. Vamos a Judas 25 o Judas 1:25, y nomás es un capítulo. Reina Valera 60. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Solo Dios es sabio. ¿Por qué? Porque solo Él sabe todas las cosas. Solo Él sabe cómo hacerlo. Nosotros no podríamos contarnos como uno más entre los sabios. ¿Me explico? Así que tenemos que hacer una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Nosotros podemos ser contados como sabios, en buen sentido y en mal sentido. No somos omniscientes, nuestra sabiduría es muy limitada, tenemos un conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que si conoces lo bueno y lo malo te hace más sabio. Ahorita yo te platiqué de cómo Dios va a dejar que entres en problemas, te va a llevar en problemas para que aprendas o sepas cómo decirle a otros la forma en la que se sale de ahí, pero el hecho de que te hayas metido en ese problema no significa que ya eres más sabio. O sea, no porque sepas lo bueno y lo malo eres más sabio, así solamente conoces lo bueno. Yo me acuerdo que en la universidad, algo que era común entre mis amigos o mis compañeros hombres era, un día te vas a casar, así que prueba todas las mujeres que puedas para que luego puedas decidir quién va a ser tu esposa. No sé si alguna vez escuchaste algo similar. Conócelo todo para que ahora sí puedas escoger. O sea, que mientras más me involucre con más mujeres o mientras más vicios pruebe, más sabio voy a ser. ¿Sí o no? Bueno, si Dios es sabio y es un atributo, ¿verdad?, de Dios, es el mismo Dios es la sabiduría, y tú quieres ser sabio, ¿de dónde se obtiene esa sabiduría? Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, Dios es la sabiduría y es la fuente de sabiduría. Si alguien quiere ser sabio, Dios le tiene que dar sabiduría, ¿verdad? Ahora, vamos a Deuteronomio 4:6. Si Dios es la fuente de sabiduría y Él es bueno y Él es perfecto, la sabiduría no se puede obtener del pecado. Deuteronomio 4:6, refiriéndose a la ley, obedézcanlos, a los mandamientos, obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos esos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. De aquí entendemos que obedeciendo lo que Dios les mandó, te hace sabio, ¿verdad? Ahora, Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, Dios es la sabiduría. Para el hombre es la fuente de sabiduría, Dios. Obedecerlo es sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando dice que tú le puedes pedir sabiduría a Dios, ¿cómo es que te la va a dar? ¿Así? ¿Y ya eres más sabio?
En el caso de Salomón así fue, ¿verdad? Pero es la excepción en toda la escritura. No hay ningún otro como Salomón. Tenemos otros casos. Dios llenó de sabiduría a los que hicieron todos los utensilios para el templo, ¿verdad? No en todas las cosas, sino en ese oficio que tenían que desempeñar. Ahora, se nos dice, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Qué esperas que pase? ¿Que amaneciste más sabio? No, ¿qué es lo que dice aquí? ¿De dónde se obtiene? Obedeciéndolo. Entonces, ¿cómo es el proceso en el cual empiezas a ser más sabio? La santidad. Mientras más caminas en santidad, más sabiduría adquieres, porque estás obedeciendo a la sabiduría misma que es Dios. Así que es imposible concluir que mientras más chicas conozcas, más sabia va a ser tu elección. Mientras más problemas hayas metido, más sabio vas a ser. Eso es absurdo. Eso también es sabiduría, porque la sabiduría es saber cómo, ¿verdad? Salomón hablaba de que el soborno es algo dulce. Y algunos tratan de usar esos pasajes como excusa para decir, ya ves, la Biblia dice que sí se puede sobornar, pero que no. Saber cómo. En nuestro país se requiere saber cómo, muchas cosas, ¿verdad? Y el soborno es un saber cómo. ¿Quieres ahorrarte mucho tiempo, dinero y esfuerzo? Soborna. ¿Es sabiduría? Sí, es saber cómo. Pero esa sabiduría no proviene de Dios. Es cierto que hay sabiduría que proviene de Dios y sabiduría que no proviene de Dios. Vamos a leer Santiago 3, 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría. Pausa. Aquí habla de la sabiduría que viene de Dios, la que Dios da, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra que eres sabio? Con tu buena conducta. Obedeciendo a Dios. La santidad que vas obteniendo es prueba de tu sabiduría, ¿verdad? Dice, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Mientras más sabiduría tienes, más humilde debe ser. Es imposible que alguien sea sabio y arrogante al mismo tiempo, hablando de la sabiduría que viene de Dios. Sí se puede ser sabio y arrogante, pero no con la sabiduría que viene de Dios. Si alguien tiene sabiduría que proviene de la santidad, necesariamente debe ser humilde. Si no, es una contradicción. Podrá ser sabio, pero no con sabiduría de Dios. Porque dice el versículo 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Así que puede haber personas sabias y arrogantes, sí, pero no de la sabiduría de Dios, sino de la humana y diabólica. Se oye muy feo, pero ahorita vemos cuál es. Versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, quien es sabio lo demuestra en su comportamiento, porque obedece a Dios, porque camina en santidad, porque es humilde. Quien tiene sabiduría humana hace todo lo opuesto a la paz. ¿Qué es la sabiduría humana o diabólica entonces? Pues si los mandamientos de Dios expresan su voluntad preceptiva o permisiva, lo que Dios ha dicho que es lo mejor que puedes hacer, y tú lo obedeces, demuestras que tienes sabiduría de Dios. Pero si en lugar de hacer lo que Dios quiere, haces lo que tú quieres y sabes cómo hacerlo, cómo alcanzar eso que tú quieres, ¿qué clase de sabiduría es? La humana o la diabólica. ¿Por qué la diabólica? Porque la Biblia enseña que la carne es opuesta al espíritu, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho no me van a dar ganas de hacerlo. Mi cuerpo se va a oponer. Pero si le doy gusto a mi cuerpo y sé cómo obtener esa satisfacción que busco, soy sabio humanamente hablando. Ahora, si la carne es opuesta al espíritu y Satanás es nuestro enemigo, ¿cuál es la voluntad de Satanás para tu vida? ¿Que hagas lo que tú quieres o lo que Dios quiere?
pues lo que tú quieres. Entonces por eso también esa sabiduría es diabólica, porque aprendes cómo hacer lo que el diablo quiere. ¿Me explico? Pongamos el caso de Judas. Judas llega al punto en que se decepciona de Cristo. Judas, podríamos concluir que estaba esperando el reino milenial ya en sus días, ¿verdad? Quería derrocar el imperio romano y que se cumplieran todas esas profecías. Como no se llevó a cabo, como él supo que no iba a ser posible, decide vender a Jesús, pero no lo vende gratis, o sea, no lo entrega gratis, ¿verdad? Quiere un beneficio. Y el antecedente de ese beneficio que busca lo dijo Jesús. Bueno, lo dijo uno de los evangelistas que escribió los evangelios. Judas agarraba secretamente de la bolsa de las ofrendas. O sea, le gustaba tener dinero. Pero Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, déjalo todo, ¿verdad? Y sígueme. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces Judas dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús, pero seguía teniendo las ganas pues, de tener dinero. Así que lo único que tenía a su alcance era las donaciones que la gente le daba a Jesús y a sus discípulos, y de ahí agarraba. Ahora, lo que decide hacer para entregar a Jesús es beneficiarse de esa misma manera. Dame dinero. Y el pago establecido normalmente, por ley incluso, para entregar a un hombre como esclavo en las 30 piezas. Entonces, fíjate cómo Judas decide entregar a Jesús para obtener un beneficio propio, pero al mismo tiempo, Jesús en la última cena le dice, ve y haz lo que has decidido hacer, pero se nos aclara que Satanás entró en él. Así que Judas estaba haciendo dos cosas que eran la misma. Su voluntad, lo que Judas decidió hacer, y lo que Satanás quería que hiciera. Su sabiduría, el saber cómo ganarse a los líderes religiosos de aquel tiempo, fariseos, saduceos, y cómo entregar a Jesús, pero sacar un provechito, esa sabiduría era humana y diabólica. Hizo lo que él consideraba mejor. Y eso es precisamente opuesto a lo que Dios quiere hacer, porque Jesús, sabiendo el camino que iba a recorrer, le dice a Judas, ve a hacer lo que te propusiste hacer. Y mientras Judas, llevado por su sabiduría humana y diabólica, hace lo que él quería, Dios, con una sabiduría mayor, tomando en cuenta lo que estos harían, cumple su propósito. Pero la sabiduría humana y la sabiduría de Dios son opuestas. O te esfuerzas por obtener una o la otra, pero no puedes tener las dos. Es imposible caminar en santidad y al mismo tiempo tener sabiduría humana. Vamos a 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12 dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Fíjate bien, el motivo de satisfacción para Pablo era que tiene la conciencia limpia. A lo mejor nadie se dio cuenta, pero él tiene la conciencia limpia, sabiendo que no se comportó según la sabiduría humana, no haciendo lo que la gente piensa que debió haber hecho, sino lo que Dios dice. Esto es muy importante porque cuando Dios nos dice que el mayor entre nosotros debe ser como el menor, es opuesto a la sabiduría del mundo, es opuesto a la sabiduría humana. Cualquiera pensaría que mientras más responsabilidad tienes, mejor debería ser tratado, más debería ser servido. Y Jesús dijo, no, el mayor sirve al menor. ¿Me explico? Así que si tú quieres aplicar la sabiduría del mundo en las cosas de la iglesia, fracasas rotundamente, porque vas a querer que te honren y que te sirvan, porque te consideras importante. Y eso es muy evidente. Y al revés, si tú quieres aplicar la sabiduría de Dios en tu trabajo, ¿cómo te va a ir? Te van a agarrar a su puerquito. Se van a tratar de aprovechar de ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? ¿Quedo mal en la iglesia? ¿Quedo mal con Dios y bien con el mundo? ¿O quedo mal con el mundo y bien con Dios?
No se pueden las dos cosas. Ah, no, sabiduría de Dios en la iglesia, sabiduría del mundo en el trabajo. No, eso es una contradicción, ¿verdad? No puedes tener de las dos. Sabemos que nos dejamos llevar por la sabiduría humana. Una vez escuché un testimonio de un señor que decía que iba camino a su casa del trabajo y llevaba mucha prisa porque tenía un compromiso muy importante y se pasó un semáforo en rojo. Y ahí estaba el tránsito. Suena la sirena y lo para. Dijo, híjole, y sin dinero. Desde que dijo que le preocupaba que no tenía dinero ya sonaba sospechoso, ¿verdad? Y luego, porque estaba dando testimonio, frente a toda la iglesia. Y luego dijo, no, pues que se lo detiene el tránsito y dice, ¿a dónde va con tanta prisa? No, pues es que mira, salió el tema de que allá va y resultó que era cristiano. Y pues, este me dijo, ¿eres cristiano? Sí. No, pues que voy deprisa porque de ahí voy a la iglesia. Ahí se hizo la plática, no le hizo un cuento largo. Y terminó diciendo pues que se portó tan bien el oficial pues que le dio una siembra de amor. Una ofrendita. Ay, para las cocas. Y su testimonio es que Dios había movido las cosas para que el oficial lo dejara pasar porque no traía ninguno de los papeles que se deben de traer. Y estaba muy agradecido con Dios por haberlo ayudado. Y la gente todo, gloria a Dios, aplaudiendo. Bueno, ¿se puede tener sabiduría de Dios y del mundo al mismo tiempo? No. ¿Qué se hace en ese caso entonces? Pues oficial, aplique la ley como es. Y te van a decir, pues no seas tonto. ¿Qué prefieres pagar? ¿1,200 o 100 pesos? Es más, hasta con 50 se conforman. Me han platicado, yo no sé. ¿Cómo saberán tanto? No se puede mezclar. Pablo dijo, mi satisfacción es una conciencia tranquila. ¿Sabes qué? No tengo y el oficial decide, porque también está en nuestra ley que el oficial decide si aplica o no aplica el castigo. ¿Me explico? Y en muchas ocasiones me llegó a pasar que ando en lugares desconocidos, no se ve la señal de zona escolar por ningún lado, vas como a 40 y te ponen la pistola y ya te pasaste y te paran, ¿verdad? Y siempre te van a decir, entonces, aquí el objetivo no es perjudicarle, Señor. ¿Cómo le hacemos para ayudarte? Y bueno, si vas a tratar de ser consistente con tu cristianismo, le vas a decir, no se preocupe, oficial, usted aplique la multa. No, yo sé que la situación está dura, está difícil, hay que apoyarnos unos a otros. ¿Cómo le hacemos? Aplíquela, es la única forma en la que aprendemos. Pero no traes nada, nada, nada. Aplíquelo, no hay de otra. Está bien, chavo, vete, ya no lo vuelvas a hacer. Se acabó. Y dices, ¿por qué estás haciendo trampa, Hernán? ¿Por qué te vas? Según el reglamento, él tiene el criterio de aplicarla o no. ¿Me explico? Ahí sí podría dar testimonio, que me dejó ir sin haberle dado una ofrenda de amor. ¿Me explico? Entonces, aunque no le hayas contado a nadie eso, tú tendrías la conciencia tranquila de que no me he comportado con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios, con lo que Dios me ha dado. Así que los que tienen un empleo, se tienen que relacionar con personas, en el sentido laboral, perteneces a una empresa, hay jerarquías, vas a tener mucha presión por aplicar la sabiduría del mundo. Desde hacerle la barba al jefe, jefe, qué bien se ve hoy. Está más flaco, está igual de panzón, está más flaco. Le quedó excelente el proyecto. Honestamente le quedó excelente. Honestamente está más flaco. No seas barbero. Eso es lengua lisonjera, la cual abomina a Dios. Es que si no, no voy a crecer, no voy a avanzar en mi trabajo. Es que vas a tener que tomar una decisión. O la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo. Pero no puedes tener las dos. Sobre todo porque si conocemos de Dios, sabemos que la sabiduría del mundo jamás me llevará a Dios. La sabiduría del mundo es tan peligrosa
porque es opuesta a Dios, que es lo que evita que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate, 1 Corintios 1, 18 al 25. 1 Corintios 1, 18 al 25. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y aquí hay que hacer una explicación. Por medio de tu sabiduría humana jamás vas a llegar a Dios. Jamás. Y cuando digo que evita que conozcas al Dios verdadero, estoy haciendo referencia a aquellos que no fueron elegidos para salvación. Porque aquí dice claramente, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si todo ser humano supiera y entendiera quién es Dios y que ese Dios es justo y lleno de ira, como ya lo estudiamos, va a castigar y a condenar toda mala acción. Y tienes dos opciones: ¿pagas tú o paga Cristo? Y se te pregunta, ¿te humillas ahora para ser librado de la ira venidera o enfrentas la ira de Dios? ¿Qué sería lo más sabio escoger? Humillarte ante Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Todos aquellos que no han sido intervenidos por Dios, que no los hizo nacer de nuevo, todos escogen enfrentar la ira. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde el erudito de nuestro tiempo? Si realmente fuesen sabios, se humillarían ante Dios. Por eso es lo que dice aquí: Dios ha convertido en locura la sabiduría humana. El tratar de hacer lo que tú quieres y obtener lo que tú quieres es opuesto a Dios, que dijo: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es la sabiduría humana lo que evita que el hombre conozca a Dios. Y cuando dice aquí, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, es porque consideraban o consideran todavía locos a los cristianos que creen que un hombre resucitó de la muerte. Tanto judíos como gentiles, en este caso los griegos, piensan que eso es locura. Ok. Dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios no es débil. ¿Pero a qué se refiere? A que dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que el Hijo de Dios, quien según las profecías del Antiguo Testamento va a heredar todas las cosas, cómo es posible que lo hayan maltratado como lo maltrataron? ¿Cómo es posible que lo mataran? Él debería triunfar, dicen nuestros amigos judíos. Él debió haber traído paz al mundo. Debe haber acabado con la maldad y con el pecado. No lo ha hecho, por lo tanto no es el Mesías. Bueno, esa es la locura de ellos. Es la sabiduría humana la que impide que conozcan al verdadero Dios. Por eso no hay nada sabio en hacer lo que el mundo hace, ni en comportarse como ellos se comportan. Imitemos el comportamiento del apóstol Pablo, 1 Corintios 2, 1 al 7. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Fíjate bien, esto es muy importante que lo entiendas. No es sabiduría humana, sino el poder de Dios.
No quiso Pablo predicarles nada que tenga que ver con la sabiduría humana, ni comportarse como cualquier persona esperaría que se comporte alguien de la altura de Pablo. Y por eso fue menospreciado. Pero llegaba lo que Pablo dijo: no soy como esos superapóstoles, hombres engreídos, elocuentes, que apantallaban a todo mundo, que demandaban tratos especiales y la gente decía: ándale, este sí parece que viene de Dios. Y veían a Pablo que dice: con mis propias manos trabajo para sostenerme a mí y a los que están conmigo. Que trabajaba día y noche ayudándoles, que no quiso hacerle a nadie carga. Decían: este Pablo, como él dice en respondiendo a sus acusaciones, no asusta, no impacta a nadie. De lejos escribe cartas muy acá, pero de cerca no es nada. Y lo desestimaban. No se ve importante, no se ve que pueda, no se ve que sepa. Su comportamiento no es de alguien que realmente, conociendo la situación de los griegos y de toda esa cultura, de cómo dársela de importante y de ganar respeto, y Pablo haciendo todo lo opuesto, era imposible que pensaran que él fuese un verdadero apóstol de Jesucristo. Y esto es lo que dice aquí: no les predicó nada que tuviera que ver con la sabiduría humana, solamente a Cristo. Versículo 5, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Ok? Se enfocó en la sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo se demuestra esa? Haciendo lo que Dios dice. Y Jesús dijo: el mayor sea como el menor. Y eso es lo que hacía Pablo, y por eso lo menospreciaron. Pero cuando dice aquí, el versículo 7, más bien exponemos el misterio y la sabiduría. No, al revés. El versículo 6, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿A qué se refiere eso? Que si veía a alguien inmaduro no le hablaba. Dice: no, tú no, porque estás inmaduro. Solamente a los maduros. No, porque ¿quiénes son los únicos que se pueden dar cuenta que él habla con sabiduría que viene de Dios? Los que caminan en santidad, los que obedecen, los que tienen madurez. De manera que el que ha caminado con Dios y sabe negarse para hacer lo que Dios quiere, reconoce cuando otro está haciendo lo mismo. Y entonces, entre los que tienen madurez, la sabiduría de Pablo estaba clarísima. Entre toda la bola de inmaduros y no cristianos que había ahí, lo menospreciaban porque pensaban que no se comportaba como ellos esperaban. ¿Quién va a poder apreciar la sabiduría de un cristiano? Otro cristiano maduro. Nada más. ¿Me explico? Por eso es requisito indispensable la humildad. La humildad. Porque sabes que nadie va a reconocer la sabiduría con la que te comportas a menos que tenga camino recorrido en las cosas de Dios, a menos que tenga madurez. Toda la demás gente va a tratar de menospreciarte, te va a tener en poco porque no cumple los estándares que el mundo tiene. Y es muy fácil dejarse llevar por eso. Imagínate que llegas al estacionamiento de una enorme empresa en la que vas a pedir trabajo, vas a tu entrevista. Sabes que en esas entrevistas de trabajo todo cuenta: cómo andas vestido, qué tan sucio traes los zapatos, estás bien afeitado, bien peinado, cuidas tu comportamiento. Ya entrando ahí se te olvida, pero cuidas todo. Imagínate que llegas al estacionamiento, tu carro bien lavado, porque quién sabe quién me vaya a ver ahí en el camino. Y ves que llega alguien en un carro de esos ya muy viejitos. Se estaciona a un lado tuyo. Buenos días, caminas junto al entrar al edificio. Ese hombre que tú ves que llega en un carro quizás más viejito que el tuyo, o no tan nuevo como el tuyo, no tan trajeado ni vestido de forma y que pensarás que es un hombre importante, ¿pensarías que él es alguien importante en la empresa? ¿Pensarías que pudiera ser el dueño? ¿El jefe al que te vas a reportar? Tú vas a llegar a recursos humanos, te van a entrevistar, si vas pasando las pruebas, un día te van a decir: te voy a presentar a quien le rendirías cuentas.
¿Qué sentirías cuando te encuentres ahí al que viste llegar que pensabas que era un don nadie en la empresa? Es fácil pensar que una persona que no tiene un carro, como esperas que un gerente tenga, que no se viste como tú esperas que un gerente se vista, que no habla como tú esperas que alguien importante hable, es fácil que lo menosprecies. Como te ven, te tratan, ¿sí o no? Esa es sabiduría mundana, ¿verdad? Como te ven, te tratan. Yo me acuerdo que mi abuelita decía que iba a ir al banco y se arreglaba con las mejores ropajes que tenía. Decía, ¿por qué? Yo no lo entendía, hasta que ya más grande entendí que si te vas todo fodongo al banco, ¿cómo te van a tratar? Decía, oh, joven, aquí no venda sus cosas, o el guardia no te va a quitar la vista encima, o nomás yo me he ido fodongo al banco. No se hagan. Pero si te vas bien arreglado, hasta pareces importante, ¿verdad? Te tratan con respeto. Pase usted, señor licenciado, no eres nada, pero pareces licenciado. Bueno, los cristianos no podemos hacer eso. La Biblia dice, el rico entra y le dicen, por favor, tome este lugar especial. Entra el pobre y le dicen, aquí siéntate a un lado de mis pies. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque eso es sabiduría mundana. No es la sabiduría de Dios. Jesús dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Jesús, según la Escritura, no era de hermosura para que la gente lo siguiera. Entonces debemos tener cuidadosos. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, implica un comportamiento opuesto a lo que pensamos que debería de ser. ¿Verdad? Hablar de la sabiduría de Dios implica caminar en obediencia. No puedes conocer la sabiduría de Dios si no caminas en sus estatutos. Y yo me acuerdo que recién convertido, por más que te criticaban, porque ya no tomas, ya no fumas, ya no vas a los lugares que ellos van, eres así como que eres lo peor, ya ni siquiera te hablan. Piensas y dices, pues sí es cierto, a lo mejor estoy desperdiciando los mejores años de mi vida. Pero cuando sigues caminando y pasan los años y te los encuentras, a los que decidieron no estudiar, a los que se la pasaron parrandeándose o drogándose y les ves la vida destrozada, y tú simplemente por hacer lo que Dios dijo te libraste de todo eso, entiendes la sabiduría de Dios. Dices, porque mira, yo estaría ahí con ellos si Dios no me hubiera cambiado. Estaría igual de destrozado como están ellos si Dios no me hubiera cambiado. Porque yo lo hubiera hecho si Él me hubiera dejado. Y dices, ahí está la sabiduría. Ok, me perdí fiestonones, me perdí borracheras, pero ¿eso de qué te sirve? ¿Mm? La sabiduría está en obedecer a Dios. Y dicen algunos, conoce a todas las que puedas, para que cuando llegue la tuya sí las sepas reconocer. Qué absurdo. Qué absurdo. A los muchachos, a las muchachas, ven su santidad, su virginidad como algo que les quema, algo que quieren quitarse de encima. Es absurdo. Obedecer a Dios, guardarse en santidad, es lo más sabio que puedes hacer. Te libra de muchos males, te libra de mucho sufrimiento, te libra de terribles situaciones que es imposible que las veas hasta que pasan los años, hasta que pasa el tiempo y las ves en otras personas y dices, Dios es sabio, me libró simplemente porque me negué y hice lo que Él me pidió, porque se me concedió entenderlo, se me concedió ser transformado de manera que no lo seguí. Y ahí está la sabiduría. Y el punto clave en el que todos nos daremos cuenta es cuando estemos allá. Y dirás, valió la pena. No viviste muchas cosas, no experimentaste muchas cosas, pero a la luz de la eternidad, ¿eso de qué me sirve? A la luz del conocimiento de Dios, de nada me sirve. ¿De qué me sirve haber conocido muchas mujeres o haber conocido muchos vicios si lo importante es encontrar a la que Dios tiene para mí? Y cuando la encuentres y tuviste muchas experiencias, te vas a arrepentir y vas a decir, ¿por qué? Cuando quieres probar vicios y hacer muchas cosas que para conocer la vida, cuando estés enfermo por todas esas cosas que hiciste, vas a valorar la salud. Así que
buscar la sabiduría de Dios se resume en obediencia. Confiemos en que si Él es sabio y nos ha pedido que hagamos algo, vale la pena creerle. Vale la pena confiar en Él, aunque no vea de forma inmediata los beneficios. Aunque traten de menospreciarte. Aunque te veas desprestigiado porque no haces lo que los demás hacen. Aunque te veas perjudicado porque vas a tener que pagar la multota en lugar de una ofrenda de amor. Aunque seas tratado como tonto porque tú no andas de pareja en pareja. Aunque te traten como tonto porque eres el único virgen o la única virgen. Confiemos que Él es sabio y lo que ha pedido es lo mejor que puedes hacer. Debemos buscar la sabiduría a toda costa. Y si tú lees los proverbios nos dice claramente, no hay nada más precioso que la sabiduría. Más que el oro refinado, más que las piedras preciosas. Buscad sabiduría ante todo, dice la Escritura. Y eso solamente se logra obedeciendo. Entonces, para terminar, si Dios es bueno, es sabio y es omnipotente, ¿qué nos falta? Nada. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Nadie. Lo único que se nos pide hacer es, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ahí está lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es no hacer lo que quieres hacer y hacer lo que Dios quiere. Y eso es de lo más difícil que hay, ¿verdad? Por quienes somos. Por eso, este domingo vamos a empezar a estudiar al hombre y vamos a empezar con la creación. Y es muy común pensar que en la creación se cometió una falta enorme que Dios no pudo prever. Pero si Dios es sabio, todo lo que pasó con Adán y Eva es lo mejor que pudo haber pasado. ¿Verdad? Fue previsto con sabiduría. Y el hecho de que la serpiente entrara al Edén y hablara con Eva fue lo mejor que pudo haber pasado. Lo importante es ver por qué. Conocernos a nosotros mismos y tratar de encontrar en la Escritura, si Dios nos permite, la sabiduría de Dios en todo lo que vamos a leer. Por eso lo dejé para el último, para que la tengamos fresca. Vamos a empezar a estudiar temas que nos ponen muy mal, que demuestran quiénes somos, pero aún así Dios no ha dejado de ser sabio. Y cuando lo permitió, lo hizo en su sabiduría, demostrando que es la manera perfecta, eficiente y la mejor forma de hacerlo, a pesar de que a nuestros ojos parece un error. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Llevamos 27 clases y todas las hemos enfocado en Dios, ¿verdad? Estamos hablando como quieren, forma superficial de lo que la Biblia enseña. Hay muchísima información. Pero en estas 27 clases abarcamos muchas cosas de Dios y hay muchas cosas que no hemos estudiado. Y quisiera que te fueras reflexionando que jamás vas a acabar de aprender de Dios. Jamás vamos a acabar de estudiar. Hay tanto por aprender de Él que ni aún en la eternidad vamos a acabar. Entonces, mientras más lo conozcamos, más vamos a poder experimentar su sabiduría en lo que Él ha hecho y la que nos da en la que nosotros hacemos. Así que pidámosle eso a Dios, sabiduría. Señor, gracias porque todo este tiempo que hemos dedicado para aprender de ti, Señor, sabemos que ha sido de provecho, que nos revela de una manera mucho más clara quién eres, cómo eres, qué eres. Pero queremos pedirte que esto no nada más nos infle el cerebro, que no nos llenemos solamente de conocimiento. Hemos adquirido mucho conocimiento, Señor. Muchas cosas que hemos conocido de ti, pero el conocimiento no nos sirve de nada si no nos hace sabios. Concédenos, Padre, saber cómo hacer lo que te agrada. Concédenos saber cómo negarnos a nosotros mismos. Concédenos conocerte cada vez más de manera que nos enseñes cómo usar ese conocimiento para que seamos sabios. De nada nos sirve conocer la Biblia entera si no nos da sabiduría, Señor.
Y confiando en lo que dice tu palabra, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, eso es lo que venimos a pedirte. Llénanos de tu sabiduría, Señor, no la sabiduría del mundo. Quita de nosotros lo que hemos aprendido del mundo. Concédenos ser como tú. Sabemos que es imposible que lo seamos en toda la extensión de la palabra, pero concédenos, Padre, caminar en tus caminos que son perfectos. En medio de nuestros tropiezos y nuestras fallas, enséñanos a perseverar. No nos dejes, Padre, tomar nuestras propias decisiones basadas en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Enséñanos a decidir en base a lo que tú has dicho que es correcto. Danos sabiduría tuya. Llénanos de ti, Señor. Que aunque nadie más se dé cuenta, tengamos la conciencia tranquila de que nos hemos comportado con la sabiduría que proviene de ti y no con la del mundo. Enséñanos a resistir con gracia cada vez que se nos intente menospreciar o cada vez que se intenten aprovechar de nosotros porque estamos tratando de vivir con sabiduría de Dios. Concédenos la gracia para soportarlo, Señor, sin ser tropezadero a nadie. Concédenos la paciencia, porque sabemos que aunque no estemos lisonjeando a nuestros jefes, nuestros trabajos, nuestros aumentos, nuestros puestos no dependen de ellos, sino de ti, Señor. Tú eres el que tiene control de todo. Así que enséñanos a hacer todas las cosas como para ti y no como para nadie en el mundo. Concédenos estar conscientes, Padre, de todo lo que no es tuyo. Pero no nos permitas, Padre, adquirir conocimiento en el mal. Queremos hacer como dijo el apóstol Pablo, que seamos sabios o que seamos sagaces en tu sabiduría, como dice la Nueva Versión Internacional, pero que seamos inocentes para el mal. Inocentes para el mal porque no lo conocemos. Padre, ayúdanos a caminar en santidad, a crecer en madurez y crecer en sabiduría, Señor, para que cuando estemos entre los que son maduros reconozcan que tenemos sabiduría que proviene de ti. Para aquellos que son inmaduros puedan ser edificados a través de nosotros porque les mostramos la forma correcta de hacer las cosas. Concédenos decir, como decía Pablo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Que puedan ver en nosotros humildad que antecede a la sabiduría. Que ninguno entre nosotros sea arrogante, Señor. Que ninguno entre nosotros se crea más de lo que es. Que podamos tener en claro que de lo vil y despreciado elegiste tú, Señor, que somos nosotros, y que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante ti, para que la gloria sea solamente tuya, para que la honra sea solamente tuya, Señor, y que solo tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, porque podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, que a nosotros, que nos has destinado a salvación, todo obra para bien, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. El domingo les comuniqué los ajustes que había, si alguien no estaba el domingo. Aunque aquí casi nunca pasa, ¿verdad? Pero el domingo a veces sí se llena de preguntas y tuvimos que limitar una pregunta por persona. Pero pues ahorita si estamos libres, casi no se llena de preguntas, pero la idea es que no nos pasemos de 15 minutos para que pueda haber la posibilidad de que todos podamos escuchar las preguntas que pueda haber y no extendernos demasiado. Así que si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No importa si es la primera vez que vienes. No hay dudas tontas. Tú no te vayas con la duda, ¿ok? Ahí hay una mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta en sí es, hablaba algo acerca de la predestinación al principio. Entonces yo tengo una duda en el sentido de que si Dios nos dio un libre albedrío de decidir, pues si le aceptamos a Él o no, pues en sí en qué consiste la predestinación. O sea, pues realmente nos está dando esa decisión o esa oportunidad de decidir. O cómo dicen que nos dan ese libre albedrío si ya hay una predestinación como tal, o sea, si ya Dios dijo, tú no te salvas, tú sí te salvas, y en qué consiste entonces el libre albedrío. Ok.
La Biblia claramente dice que Dios nos predestinó, ¿verdad? Así que la predestinación es un concepto bíblico. Tenemos el problema de conciliar lo que yo hago y lo que Dios hace. Pero yo creo que el problema se basa en entender cuando Dios eligió para salvación, tuvo que haber tomado una de dos perspectivas. Sabemos que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y a raíz de eso, como dijo el apóstol Pablo, en Adán todos morimos porque todos pecamos. No porque yo heredé los pecados de Adán, sino porque tengo la misma naturaleza que tiende a hacer lo que yo quiero, que es pecaminoso. Entonces, cuando Dios eligió para salvación, hay dos opciones. Antes de la caída dijo, a ti te salvo y tú no. Así que ordeno que haya una caída para que tú te pierdas y éste se salve. O, sabiendo Dios que dándote la capacidad de elegir, en el caso de Adán y Eva, elegirían lo malo y todos serían condenados, luego Dios dijo, de todos los condenados, a ti, a ti, a ti, a ti, les voy a regalar la salvación. ¿Cuál de las dos crees tú que sucedió? ¿Cuál de las dos es las que narra la Biblia? ¿Que Dios permitió la caída para que se perdieran todos los que eligió para que se perdieran? ¿O que a la luz de la caída, viendo que todos se perderían, Dios eligió a quien salvaría? ¿Cuál crees tú que es? ¿La segunda? Ok, si es la segunda, entonces, ¿Dios le niega la salvación a alguien? Ya que todos hacen lo que quieren. Jesús dijo en Juan 6, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Es decir, si tú le dices a alguien, si tú vas con un ladrón y le dices, oye, está mal lo que hiciste, entrégate a la policía, ¿qué va a hacer? Te va a decir, pues sí. ¿Qué va a elegir? ¿Lo bueno o las tinieblas porque sus obras son malas? Sus obras son malas, no va a querer ir solo a la justicia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que fueron predestinados a salvación, implica que cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, estando muerto en tus pecados y delitos, Dios te regaló vida. Entonces, si tú dejas que un hombre decida lo que él quiera, ¿qué va a decidir? Lo que mejor le parezca. Pero ¿cómo le haces para que decida lo que Dios quiere? ¿Cómo le haces para darle vida cuando está muerto? Esa es la salvación. Que caminando todos a la destrucción, Dios en su misericordia predestinó a algunos para que se salvaran y a los demás los dejó hacer como ellos quisieron. O sea, no es Dios, no es que Dios le diga, tú no te puedes salvar y la gente le dice, ándale, sálvame, y le dice, no, al revés. Dice Romanos 3, si no me equivoco, no hay bueno ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ninguno. Entonces, de entre todos esos que están rebeldes a Dios y quieren hacer lo que ellos quieren, Dios, por su gracia, hace nacer de nuevo a los que Él eligió para que, siendo regenerados, como dijo el apóstol Pablo, en su entendimiento y en las cosas que hacen, ahora sí, viendo y teniendo la luz que ilumina a todo hombre, empiecen a caminar en lo que Dios ha enseñado. Entonces, cuando hablamos de la predestinación, no hablamos de una elección entre quién se pierde y quién no, sino de entre todos los que se pierden, a quien Dios le extendió misericordia para salvarlo. Y de esa forma se elimina el conflicto, porque dices, ¿qué decido yo? Mira, si te dejan decidir lo que tú quieres, jamás vas a escoger a Dios. Gracias a Él no te preguntó si querías o no. Simplemente un día te hizo cambiar. Y aún antes de que hicieras la oración de fe, tú ya querías a Él, ya lo estabas buscando. No fue la oración de fe lo que te hizo cambiar. Primero te cambió, luego quisiste hacer esa oración. Pero ese cambio que hubo en ti, ese nuevo nacimiento, es la nueva naturaleza que nos permite buscar a Dios y caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando aquí Pablo nos habla de la predestinación y de que fuiste llamado a santidad, habla de que si Dios ya sabe todo, no tiene que esperar a que algo pase para tomar una decisión. Entonces, los que se van a salvar a fin de cuentas, Dios no tuvo que ir al futuro a ver qué va a pasar, sino que Dios lo ordenó desde el principio sabiendo todo lo que pasaría y trabaja en la vida de todos aquellos que va a transformar para salvación. A todos los demás, como se le dijo a Judas,
haz lo que tú quieres hacer. ¿Me explico? ¿Alguien más? Ahí, a un ladito. Buenas noches. Tengo una duda muy relacionada con lo que acaban de comentar. Sí. Porque hay un versículo, bueno, ahorita ya en cierta forma se me aclaró, no sé si, Okay. si esté por ahí lo cierto. Cuando se menciona en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, entonces ahí hace referencia exclusivamente a los predestinados, porque yo lo interpretaba como que se podía perder la salvación. Ok. Bueno, ¿qué dice el versículo Gracias. que sigue? Ay, no lo tengo aquí a la mano. Ok. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios pone el querer como el hacer. Ok, gracias. Ok. El problema es tratar de entender ocupaos sin ver el pasaje que sigue, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá y acá. Buenas noches, Hernán. Referente a la disciplina de Dios, digo, a lo mejor está bastante claro, pero nomás quería por ahí despejar la duda. Entonces, toda situación adversa, todo lo que me produce dolor, ¿eso en sí es la disciplina de Dios o abarca más el concepto? Digo, para tenerlo claro en mi cabeza. Son dos cosas. Pedro habla de que algunos sufren por su propio pecado y otros sufren porque es la voluntad de Dios. Es decir, si tú predicas el evangelio y te apedrean, ¿es tu culpa? Dices, no, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó y me apedrearon injustamente. Y Pedro dice, para ese tipo de casos hay recompensa. Pero si robaste y te meten a la cárcel, ¿es porque Dios quiso o por tu error? Pues por mi error. Ahí es donde está la disciplina. ¿Me explico? Porque si yo estoy predicando el evangelio y me apedrean, ¿de qué me disciplinan si no estoy haciendo nada malo? Estoy sufriendo, pero por hacer lo bueno. Y eso hay recompensa. Pero si sufro por mi propio error, entonces no hay recompensa, sino disciplina. ¿Sí me explico? Acá, ¿dónde había otra? Acá. Buenas noches. No tiene que Buenas ver noches. tanto con el tema, pero ahorita me acordé cuando estabas diciendo que Judas, cuando entregó a Jesús y que el diablo entró en él. Ujú. Me quedó la duda, que en algún momento he leído, pero no sé qué tan cierto o qué tan bíblico sea. Digo, me queda claro que Judas no era un hijo de Dios, pero si un hijo de Dios puede, como dicen, endemoniarse, porque también he leído que nada más puede ser como que oprimido, pero ¿hasta qué punto puede ser esa opresión? O si puede como que endemoniarse antes de que sea el tiempo de que ya sea, pues, salvo o algo así. Ok, bueno. Pablo dice que todo aquel que no es de Dios está cautivo y sumiso a la voluntad del diablo. Entonces, cuando Dios te hace nacer de nuevo, eres propiedad de Dios. Si no has nacido de nuevo, eres del diablo. Si tú naciste de nuevo y ya no eres propiedad del diablo, ¿podrá el diablo entrar en ti y hacer lo que él quiere? No. Si tú naciste de nuevo y Dios te dio su Espíritu Santo, ¿podrá decirle a Satanás, hazte para allá Espíritu Santo que también voy a estar ahí? Entonces, es imposible que un cristiano esté endemoniado. Pero sí es posible que el demonio haga estragos con el cristiano. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro, os han pedido para zarandearlos como a trigo. Dios podría decir, como en el caso de Job, Satanás, ve y ponle una arrastrada, pero no le quites la vida. Entonces, con permiso y autorización, podrá hacerlo porque hay un plan de Dios en eso que va a pasar. Pero Satanás bajo ninguna circunstancia podría decir, déjame hago algo, Hernán. No, porque tiene que pedir autorización. Por eso Jesús es claro, los han pedido para zarandearlos. El punto es que si Dios le dice que sí, pues ya ni modo. Sí, sí es con permiso, pero por ejemplo, no sé, o sea, entonces sí puede ser que, no sé, que alguien se endemonie antes de que nace de nuevo o que aún como que nacido de nuevo, o sea, sí le pueden pasar ciertas situaciones
no, digo, puede ser por disciplina también, no sé, que el diablo ahí entre, pero no sé, que pueda hacer cosas similares a alguien que esté endemoniado, aunque no así como que como en las películas. Ok. ¿Cómo sabes si alguien está endemoniado? Pues hablan raro, como que no parecen ellos, Ok. ¿Qué hizo Judas cuando entró Satanás en él? pues parecía él, supongo. No hizo nada extraño, no tenía super fuerza, ni echó espuma por la boca, ni se cayó al suelo, ni habló cosas incoherentes. Fue y vendió a Jesús. Nadie lo supo que estaba poseído por el mismísimo Satanás. Ahora, si te fijas, cuando yo mencioné lo que la Biblia enseña, dice, ¿eres de Dios o del diablo? No hay un punto neutro. Tú me dices, ¿alguien que no ha nacido de nuevo puede estar endemoniado? Claro que está endemoniado. No hay nadie que no esté endemoniado si no ha nacido de nuevo. No hay un punto neutro, no hay personas que están neutras y dicen, mira, ni Dios ni el diablo. No, ¿eres de Dios o eres del diablo? Y si eres del diablo, estás endemoniado. Oye, pero no hago cosas de endemoniados. No todos hacen las cosas que el gadareno hacía o el joven que se aventaba el fuego al agua. Eso es un extremo. Judas estaba poseído por el mismísimo Satanás y no hizo nada de eso. Simplemente fue y hizo lo que él quiso. ¿Cuántas personas hacen lo que ellos quieren sin importar lo que Dios quiere? Todos, créeme, todos los que no son de Dios están endemoniados, aunque no se comporten como esperamos que se comporten un endemoniado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá. Así que si alguien pensaba que estaba limpio, no. Buenas noches. Buenas noches. Hemos visto los atributos comunicables, pero tendremos que, o sea, nosotros como cristianos, o sea, como personas, debemos de tener todos los atributos. Ah, ok. O solamente algunos los podemos experimentar. Bueno, podrás ir creciendo en la imagen de Cristo o a la estatura de Cristo de forma gradual como es la santidad, y debe de haber frutos del Espíritu en ti. Es decir, si Dios al hacerte nacer de nuevo te diera todo lo que tienes que tener para llegar a la estatura de Cristo, entonces no dirías que te hizo nacer de nuevo, sino que te quitó la vida y te dio un cuerpo glorificado. En ese punto vas a tener la santidad que se requiere para poder estar ante Dios. Los atributos comunicables los vas a tener en cierta medida, porque es imposible que los tengas como Dios los tiene. Pero mientras estemos en esta carne y en este mundo, las cosas van a ser graduales. Están relacionadas con el nivel de santidad. Entonces, mientras más conoces a Dios y te niegas a ti para hacer lo que Dios quiere, vas a experimentar un mayor grado de los atributos comunicables en ti. Puede que ya tengas algo de eso. Eres sabio, quizás bien poquito, pero ya lo tienes. Conforme vas avanzando, vas a tener más sabiduría. Eres justo en algunas cosas, en otras no. Entonces tienes un nivel de justicia muy limitado, pero conforme vayas madurando, debe de ir creciendo. Entonces, hay puntos en los que es casi imperceptible si tienes alguno de los atributos comunicables, porque los momentos en los que los aplicas son muy mínimos. Casi nunca lo aplicas. De repente lo aplicas y dices, yo imagino que los ángeles dicen, vaya, sí había justicia en Hernán. Nadie la ve, pero había, o al menos una vez, porque los ángeles no son omniscientes. Ellos van viendo lo que Dios está haciendo sin saber realmente quiénes son elegidos para salvación, quiénes van a quedar al final. Están igual de limitados que nosotros. Lo que ellos sí saben es que si Dios los pone en el servicio, o sea, si Dios los usa para beneficiar a sus hijos, es porque son elegidos. Entonces, esa forma en la que vamos a manifestar los atributos comunicables de Dios va a ser gradual, imperceptible muchas veces, pero tenemos la promesa de Dios de que el que empezó la buena obra la terminará. ¿Me explico? ¿Alguien más? Acá. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces, puedo entender que en el humanismo radica la sabiduría humana. Claro. Si te centras en el humano y hacer las cosas que el humano quiere,
sabiduría humana. El humanismo es opuesto. En lugar de predicar al humano, hay que predicar a Dios. Y el mensaje es, niégate a ti mismo. ¿Alguien más? Nadie más. Ah, sí, hay una. Alcanzó a pasar. Buenas noches. Buenas noches. Nada más quería entonces hacer una referencia de lo que ahorita estaba viendo sobre los dones, los espirituales y los carnales. Por eso dijo Pablo que íbamos siendo transformados de gloria en gloria, entonces, de esta manera. Somos Sí. transformados. Sí, porque, Vamos avanzando. claro, imagínate que empiezas recién convertido, ¿verdad? Hay mucho que ignoras, mucho conocimiento que no tienes. Tú vas a empezar a hacer lo que crees que es correcto sin el conocimiento bíblico. Se entiende porque estás nuevo, ¿verdad? Tienes que ir creciendo en conocimiento, pero una vez que adquieres conocimiento, Dios te empieza a dar sabiduría para que ese conocimiento lo uses en tu vida y empieces a obedecer. Bueno, mientras pasa todo eso, la estuviste regando y regando y regando y regando. Y Dios te va a estar disciplinando por todas esas cosas que haces. Ese proceso es lo que te lleva a ver cómo gradualmente, a raíz de la disciplina, del conocimiento que Dios da sabiduría para que lo apliques, se genera santidad. Empiezas a evitarte ciertos problemas, te metes en otros nuevos. Pero avanzaste, se empieza a ver paciencia. Porque cuando ves que otro comete el error que tú cometiste, no vas a poder decir, ay, qué tonto, porque tú acabas de salir de ahí. Y entonces lo toleras y eres paciente porque sabes que así estabas tú. Y empiezan a manifestarse los dones del Espíritu, pero porque fuiste avanzando. Ese es el proceso que todo cristiano vive y que nunca vas a acabar hasta que tengas el cuerpo glorificado. ¿Alguien más? Nadie más.